A Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a extraer un versículo con relación más que nada sobre lo que es uno de los sermones del Señor Jesucristo que tuvo a una cantidad de personas y es uno de los mensajes más extensos, ¿sí? Pero antes que nada me gustaría, y el tema en esta noche que vamos a compartir es en cuanto a lo que es una vida de integridad. ¿Sí? Una vida de integridad. En un mundo que nos miente constantemente, en un mundo donde constantemente a su vez también nos atosiga, nos asfixia, ¿sí? Y nos lleva también a vivir una vida autoengañada. Como decíamos la otra vez, en cuanto a decir que estamos bien de salud, pero al fin y al cabo no lo estamos, porque no somos sinceros y tenemos miedo de ir a una realidad. Pero en nuestra vida hay algo realmente que quiere Dios y es realmente purgar nuestro corazón a través de este santo libro. Me encanta porque la Biblia cuando vas es un libro que te confronta y me confronta. Por eso muchas veces a gente no va a la Biblia porque es como un espejo y nos vemos tal cual estamos, ¿sí? Pero antes que nada me gustaría leerle un pequeño fragmento en cuanto a lo que es un libro que tengo acá y habla en cuanto a lo que es la disciplina, en cuanto a lo que es la integridad. Y leía algunos fragmentos acá. Dice, solo dice el 13%, y acá voy a hablar sobre alguna estadística, dice, los estadounidenses creen que hay que obedecer los 10 mandamientos y el 91% dice, el 21% con regularidad dice que no. ¿A quién le han mentido usted regularmente? Dice, los estadounidenses indicaron que el 86% dice a los padres y el 75% a los amigos. La tercera parte de los portadores de virus de SIDA dice, reconocieron que no habérselo dicho a la persona a la cual ha tenido relaciones. La mayoría de las personas o trabajadores admiten que muchas veces han salido a un horario correcto, la cual no lo es. Otras personas han utilizado el teléfono de la fábrica, llamando a larga distancia y robando en cierta manera. Pero ¿qué estaría dispuesto usted a cambio de 10 millones? Y tira muchos ejemplos en cuanto a lo que es las personas como hoy, por su integridad, ¿sí? Pierde tan solo por ejemplo, mentir para poder conseguir un cargo. Otra de las cosas también que podemos ver también en la estadística acá, como personas que de repente quieren rendir un examen y no lo hacen de una forma íntegra, sino copiándose, o de repente hacer un currículum de trabajo y agregándole cosas que no lo son, ¿sí? Y en cierta manera, si hablamos de integridad, en algún momento de nuestra vida no hemos sido muy ingratos, ¿sí? Y de repente no hemos sido tan íntegros, no hemos sido tan sinceros, ¿sí? O, por ejemplo, hay una de las cosas también que dice acá, por ejemplo, ¿cuántas veces tal vez has podido robar tiempo de tu trabajo? Y eso es una demostración de no integridad. Que uno dice, no, pero yo cumplí las 8 horas. Y me fui tal vez media hora antes, ¿no? O de repente otros dicen, cometen la exagerada situación de decir que estoy utilizando el teléfono que es de la empresa para la empresa, pero al fin y al cabo lo utilizo ¿para qué? Para llamar a familiares. O de repente otros dicen, por ejemplo, el cumplir las leyes de tránsito, decir, yo la hice espectacular, y a veces me vado o de repente paso el semáforo en rojo y estoy incumpliendo las leyes de tránsito. O en nuestra vida, tal vez como persona a la cual no hemos sido tan íntegros de decir la verdad, tal vez a nuestro cónyuge, o ser íntegros tal vez como hijo de Dios. Sepan que como hijo de Dios nosotros somos propensos a no ser íntegros delante de Dios, sino que al contrario, fallarle a Dios. Ahora, ¿es un desafío vivir una vida de integridad en un mundo caído? ¿En un mundo torcido? Sí. Una de las cosas que anotaba acá como una pequeña frase en cuanto a lo que es la integridad, dice, la grandeza de un hombre no se mide por la riqueza que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente en las personas que le rodean. La grandeza de un hombre no se mide por la riqueza que adquiere, sino por la integridad
y su habilidad de afectar positivamente en las personas que le rodean. La palabra integridad en nuestra vida, nosotros la ponemos en práctica constantemente, ¿sí? Como por ejemplo, evadir impuestos, como por ejemplo, vender un artefacto al precio mayor del que no lo es, como por ejemplo, en nuestra vida constantemente de decir tal vez la verdad, pero al fin y al cabo estamos mintiéndole a otra persona. Y nosotros, en estrecho, estamos exponiéndonos constantemente a vivir una vida no real, sino una vida que no es de integridad. Entonces, una de las cosas realmente que anotaba acá como lista, cuáles son las crisis de la integridad y en cuáles son los campos de integridad que se ven afectadas. Bueno, la primera, yo anotaba acá, por ejemplo, integridad en la presidencia. Uno dice, bueno, a nivel gubernamental, las personas que nos gobiernan serán íntegros. Todo realmente el dinero de todo un país, ellos son íntegros, ¿sí? O de repente en el Congreso la gente, personas que nos gobiernan de una forma gubernamental, ellos son íntegros. Otra de las cosas es, la Corte Suprema son íntegros en la educación, ¿sí? Son íntegros en desarrollar su labor a nivel forma laboral o persona que soy o un empleado en un trabajo, soy realmente honesto, soy íntegro. Otra de las cosas es, a nivel iglesia, somos íntegros entre nosotros, somos sinceros. Y bueno, eso es un desafío enorme que tenemos como hijos de Dios. Vivir una vida de integridad es una vida de sinceridad, una vida sin grises, una vida, ¿no es cierto?, que diga y haga lo correcto. Ahora, en este libro, Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice así, me detengo en el versículo 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la palabra bienaventurado, como muchas veces has escuchado, es doblemente feliz. Una persona que realmente está alineado a Dios es una persona doblemente feliz. Y después dice el versículo dice, los limpios de corazón. Si hay algo realmente que Dios quiere en una vida íntegra, es limpieza. Cosa que muchas veces nosotros somos propensos ¿a qué? A no vivir una vida muchas veces limpia. Y somos desafiados constantemente ¿a qué? A no mancharnos cuando este mundo constantemente nos salpican. ¿Cómo nos salpican el pecado? Bueno, tal vez en las redes sociales, tal vez en la vida diaria, tal vez con los vecinos, tal vez cuando vas a tu trabajo y te vinculás en cuanto a tus compañeros o compañeras, cuando vas al colegio. En cierta manera, nuestra vida, tu vida y mi vida, son manchadas por lo que es el pecado y que muchas veces nosotros no la buscamos, sino que viene a nosotros. Y a su vez también no tenemos que ir a buscarla, sino que también nuestra propia naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, que lidiamos todos los días con nuestras luchas internas, nuestro corazón, en la forma de ver, de tocar, de mirar, de observar en nuestros pies a dónde van, los que escuchamos, en cierta manera, el pecado está por todos lados. Y al fin y al cabo el Señor Jesucristo, compartiendo una multitud de gente, deteniéndose en diferentes versículos, pero me detengo en este que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona que de repente requiere limpieza en su vida todos los días, que es un ejercicio diario de confesión y de ponerme a cuenta con el Señor, es una vida de limpieza. Ahora, ¿es difícil vivir una vida limpia en un mundo caído y torcido? Sí, es difícil. Pero no imposible, porque Dios nos da todas las herramientas, habido y por haber, para poder vivir una vida de integridad. Se ha dicho que los niños se gozan en lo que tienen, los adolescentes se gozan en lo que hacen, y un adulto se goza en lo que realmente es. Y nosotros, como personas, nos gozamos, personas mayores, nos gozamos realmente en lo que somos. Qué bueno que se nos diga a tu vida y a mi vida lo que somos, una vida de integridad. ¿Te acordás la persona a la cual le dijo, todavía mantienes tu integridad? ¿Quién se lo dijo? La esposa de Job, ¿sí? La persona más íntima. Nosotros, la persona que más nos conocen, aparte de Dios, es nuestras esposas. ¿Todavía mantiene tu integridad? Y qué tremendo en la vida
esos registros que quedan en la Biblia, ¿no? De saber que si esas personas comunes y corrientes que tienen la misma lucha que vos y que yo, que si bien uno dice, no, pero ellos no manejaban redes sociales, pero al fin y al cabo el pecado es el mismo del principio de Génesis hasta los días de hoy. Y que en estrecho ellos se vieron y se ven desafiados, y nosotros nos vemos desafiados a vivir una vida de integridad. Ahora, en esta noche me gustaría compartirle tan solo 3 puntos de integridad. El primero, ¿sí?, de integridad, en el versículo 8, ahí en Mateo 5:8 dice, bienaventurado, lo voy a repetir para que nos llevemos memorizados si es posible, ¿no? Pero dice, los limpios de corazón. Ahora, cuando buscó la palabra limpio de corazón, significa catarsis, significa un corazón sincero, ¿sí? Un corazón que va a Dios sin encubrir nada, ¿sí? Un corazón que va hacia Dios desnudo, verdaderamente que sabe Dios nuestras oscuridades, porque cada uno de nosotros tenemos listas, ¿no es cierto?, vergonzosas, que muchas veces nos hace tropezar constantemente. Y vos las sabés, yo las sé. Esas cosas que constantemente nos lleva a tropezar, a caer y ve afectada lo más importante en la vida del creyente, la comunión con Dios. Recuerden siempre que hay algo en mente que Satanás siempre va a atacar, es tu comunión con Dios. Que vos no tengas tu tiempo con el Señor. Que vos digas, no tengo tiempo. Que vos digas, el día pasó rapidísimo. Que vos digas, estoy ocupado, ocupada. Que vos digas, estoy colapsada y colapsado. Y no tengo tiempo. Pero al fin y al cabo, si vamos con un corazón sincero a Dios. Son muchas excusas que muchas veces ponemos, ¿verdad? Y que muchas veces nos privamos a poder tener ese tiempo sublime del Señor. Ahora, anotado otra cosa acá, se entiende que un corazón sincero es un corazón purificado, un corazón donde Dios está preocupado por el interior de tu persona y mi persona. Y no por lo de afuera, sino por lo de adentro. ¿Alguna vez fuiste a un aserradero? Viste que, o de repente, bueno, acá hay un montón, veo, va por 40 y ya hay como 3 o 4, tan solo, hace 2 o 3 cuadras y hay un montón de aserraderos. Y ves varias maderas que están en perfectas condiciones en sentido de cómo están cortadas, cómo están alineadas. Pero al fin y al cabo, cada una de esas maderas, ¿sí?, son que pasadas por una sierra donde ese tronco gigante, donde se corta de una parte, donde se corta de otra parte, se corta en otro costado y otro costado. Y queda perfectamente esa madera, ¿no? Pero si vas al final de la madera, ¿sí?, a lo último de todo, vas a ver algo realmente que está torcido. ¿Sabes cuál es? La raíz. Hacé de cuenta que esa madera larga que se corta y que vos decís está perfecto por fuera, pero al fin y al cabo, por dentro y al final y al inicio de esa madera, de la raíz, es torcido. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos asemejamos a esa madera larga que tal vez por fuera nos vemos perfectos? ¿Alguna vez te viste tal vez perfecto? ¿Sí? O dijiste, me motivo y constantemente lucho de poder vivir una vida íntegra, una vida, ¿no es cierto?, de santidad, pero una vida que esté alineada a Dios, una vida correcta. Pero en el fondo de nuestro corazón hay algo que en nuestra vida está torcido. Cuando esa madera es cortada por los 4 lados, hay algo que no se puede revertir en esa sierra. Es la raíz de esa madera. Y sabes que en nuestro corazón, por fuera, podemos cortar muchas cosas, pero por dentro puede que haya muchas cosas que están torcidas todavía. Y que Dios todavía quiere ¿qué? Corregir, porque estamos en el proceso de Dios. Habrá una vida de integridad, es una vida de mirarnos para nosotros mismos, para adentro. Hay algo que me encanta acá y que nombraba 3 ejemplos acá. En primer lugar, el grano dice que tiene cáscara, no está limpio. En segundo lugar, la leche que es diluida no es pura. La que vos vas a comprar, al fin y al cabo, está diluida. Uno dice leche pura. No, es diluida. La lavandina que vos comprás, no quiero desilusionarte, pero muchas veces se diluye con agua. Aquello que en algún momento, no está Pablo acá, pero él trabajó en cuanto a lo que es los químicos. ¿Cómo se diluía? Agua también. En la venta de lavandina, en la venta de detergente, la esencia se diluye con
con otros componentes como por ejemplo el agua. Otra de las cosas también que anotaba acá, un ejército muchas veces que se ve realmente con una fortaleza enorme, en cada ejército siempre hay un desertor. En el grupo de Cristo, de los discípulos, hubo también otro desertor. Ahora, si nos ponemos a pensar en nosotros, ¿cuántos desertores o cuánta disilusión tal vez hay en nuestro corazón que nos vemos afectados en nuestra integridad? Que tenemos que en sí buscar esa esencia de la santidad para que nuestra vida no sea, ¿qué? En cierta manera, diluida. Y saben que como iglesia, si hay algo realmente que Satanás ataca, ¿saben qué es? La santidad de Dios. La santidad de su iglesia, la cual tu persona y mi persona, en esencia, se levanta una bandera que es la bandera de Cristo, pero en sí una bandera de santidad, donde la hacemos todo, donde tu persona, tan solo atribuirte un pecado, eso implica de que la iglesia es afectada en cierta manera de no ver realmente la gente una vida en santidad o una iglesia santa. El jueves pasado hablábamos en cuanto a lo que es uno de los ingredientes como iglesia que tiene como fortaleza. ¿Saben cuál es? Es la unidad y de repente la unión, pero a su vez también su santidad. Son ingredientes que una iglesia lo hace fuerte. Pero cuando no hay una iglesia que está unida, cuando no hay una iglesia donde de repente no batalla en cuanto a lo que es una vida en santidad, aunque uno no lo crea, la credibilidad de esta iglesia se ve afectada y de repente se pierde. Como aquello que nosotros, todos los que estamos acá, papás, si nosotros no vivimos una vida de repente de credibilidad, una vida en santidad, si hay algo realmente que no van a escuchar nuestros hijos, tal vez sea nuestro ejemplo porque tal vez nos atribuimos. Como por ejemplo le decimos a nuestros hijos, ¿por qué mentís? Y de repente lo más triste puede decir que nuestros hijos nos digan, pero si vos mentís, ¿por qué dijiste esa mala palabra? Pero si vos lo decís. Pero, ¿por qué estás mirando eso en el celular? Pero si vos ves eso también. Todas esas cosas, aunque uno no crea, es tremendo, pero creo que realmente lo más fuerte de nuestra vida sean cuando, primero su palabra que nos confronta, nuestras esposas que nos confrontan, nuestros hijos que nos confrontan, cuando nos dicen la verdad. Ahora hay un labor que debemos hacer, sin duda, es un labor. El primer punto de integridad es el principio de integridad. Yo notaba el principio de integridad, ¿por qué? Porque lo que Dios más quiere de tu vida y mi vida es limpieza. Hay un versículo ahí en Santiago capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, y eso sabe que me habla de un corazón dividido. Y saben que en nuestra vida hay una lucha interna, que es la carne contra el espíritu, constantemente. Para vivir una vida limpia, si nosotros alimentamos, como muchas veces decimos, el ejemplo de esos dos bulldogs adentro de nuestro corazón. Si el bulldog del espíritu es alimentado más que el de la carne, el que va a ganar va a ser el del espíritu. Pero si nosotros alimentamos nuestra carne pecaminosa, obvio que el que va a predominar en nuestra vida va a ser la carne. Ahora, no tan solo en cuanto a lo que es un corazón dividido que pueda haber realmente en nuestra vida. Y también otro versículo ahí en Mateo 6, 24, ahí nomás. Pónganle una lapicera, algo, porque vamos a volver constantemente a Mateo 5. Pero fíjense lo que dice Mateo 6, 24. Dice la palabra de Dios. A ver, 6, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Si hay algo realmente que en nuestro corazón de que llegamos a Cristo, ¿sabes qué sucede? Una división constante. Va a haber en cuanto a la batalla de la carne contra el espíritu, la batalla de dos señores, como dice este versículo, la batalla de amar a Dios o amar a este mundo, la batalla de lo que es la riqueza más que a Dios. Constantemente es una batalla que tenemos en nuestra vida, pero nuestro principio como integridad que tiene que haber es una limpieza constante. Ahora, ¿es un desafío? Sí, es un desafío. Para complementar el concepto, ahí en Romanos,
capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14, 23. Dice la palabra de Dios. En Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo el que no proviene de Dios es pecado. Perdón, ese no es el versículo. Bien, vamos a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino estéis perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer. Como hablábamos al principio, la unidad. La unidad es algo realmente que en el Hijo de Dios tiene que estar y es fomentada por una persona que es íntegra. Una persona que no es íntegra constantemente lo que hace y sucede, busca constantemente división, contienda, problema interpersonal. Pero cuando una persona es íntegra, está alineada con Dios y a su vez también lo que busca es una unidad en cuanto al Señor. Ahora hay una persona tal vez muy especial, que muchas veces es cuestionada, pero es halagada. En esta oportunidad vamos a halagarle. Ahí si me acompañan a su Biblia, en Hechos, capítulo 14, perdón, Hechos 13, 22. Dice así, quitado le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, varón conforme al corazón de Dios. Siempre decimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Obvio que uno mayormente a veces se detiene en la falencia, pero al fin y al cabo, una de las cosas realmente que Dios buscaba era una persona íntegra. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Samuel que vaya a buscar a un hombre para que pueda realmente levantarse como rey? Y bueno, Isaí manda a su elocuente hijo Eliab, un hombre grande, un hombre forzado, un hombre de músculo, pero al fin y al cabo, como dice 1 Samuel 16:7, dice Dios, no mire su parecer ni su estatura, sino ve qué, su corazón. Y eso es lo que Dios busca de tu vida y de mi vida, constantemente, el corazón. ¿Saben que para vivir una vida de integridad constantemente en nuestra vida, hay algo que va a ser afectado? ¿Va a ser qué? Tu corazón, constantemente. Una de las cosas realmente que podemos ver en la vida de este hombre, David, es una vida de integridad. Un hombre que quiso ¿qué? Hacer lo correcto delante de Dios. Hay un versículo ahí en Salmos 7, versículo 8. Salmos, versículo 7. Ahí lo encuentro. Versículo 8. Dice, Jehová juzgará a los pueblos, juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí mismo David está hablando del mismo, dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Un hombre que realmente, por eso se lo dice al hombre conforme al corazón de Dios, a este hombre, porque hay algo realmente que él siempre va a Dios y recurre de poder jugar ¿qué? Su corazón, su integridad. Otro versículo ahí mismo en Salmo 25, versículo 21, ahí nomás, unas páginas más adelante. Versículo 25, capítulo 25, perdón, versículo 21. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. El principio de integridad. Un hombre que iba a Dios, un hombre recurrente a la presencia de Dios, un hombre que no tenía miedo de la mente de decirle a Dios, juzgame. Señor, ve en mi corazón qué hay. Y saben que en nuestro corazón muchas veces hay algo realmente que yo tengo que hacer a Dios. Señor, quiero de tu presencia. Si hay algo realmente que nosotros no podemos ocultar, es a Dios.
Dios está en todo lugar. Él sabe todo de nuestra vida. Nuestras vergüenzas, nuestras oscuridades, nuestro pecado, nuestros errores, lo que nos hace pecar constantemente, los pecados que realmente nos atraen, porque hay algo realmente que en nuestra vida Satanás siempre quiere es destruirnos. Pero Dios no, Dios quiere lo opuesto a nuestra vida. Pero este hombre, integridad, rectitud, me guarden. Si hay algo realmente que tengo que pedirle a Dios siempre es eso. Señor, guardame. Constantemente tu vida, mi vida es expuesta a una vida de integridad. En la semana que pasó, en algún momento de tu vida, ¿te viste vinculado a mentir? ¿A donde tal vez tuviste que mentir para tal vez conseguir un provecho? En algún momento de tu vida tal vez te va a pasar donde te van a pedir que mientas. O en algún momento tal vez te van a pedir que agregues otro cero más. O de repente en algún momento tal vez de tu vida o mi vida nos vamos a ver propensos de mentir o de copiarnos o tal vez una falencia que nosotros tenemos que constantemente que es tal vez mentir o con nuestros ojos defraudar o con nuestros oídos escuchar, pero nuestra vida, si hay algo realmente que tenemos muy importante es nuestra vida de integridad. Y sabes que la vida de integridad va a ser afectada por tu vida y mi vida en cuanto a lo que es el pecado de todos los días. Ahora, una pregunta personal acá, a cada uno de nosotros. ¿Te viste alguna vez no siendo íntegro a Dios? ¿Le estás mintiendo o le estoy mintiendo a Dios? ¿Me estoy autoengañando? ¿Me estoy atribuyendo pecados? Delante de Dios he fallado. Le he defraudado a alguien, a mi jefe tal vez, a mis hijos tal vez, una imagen que ellos piensan que soy perfecto, de la cual no lo soy. Saben que cada uno de nosotros nos vemos en diferentes situaciones. Ahora, le mentimos a Dios y también nos mentimos a nosotros mismos y nos autoengañamos. Dice, anotado acá, David no pecó. Sí, obvio que pecó. David lo hizo y lo hizo en grande. Pero hay algo realmente que hubo en la vida de David para que él se mantenga en integridad. ¿Por qué David realmente se considera como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque Dios también tuvo una oportunidad para con él. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Utilizó Dios a Natán ¿para qué? Para que él se reivindique y se alinee a Dios y pueda tener esa credibilidad. ¿Y saben lo que dice ahí en Salmo 51? Salmo 51, si me acompañas con tu Biblia. Versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo, dice, reconocidos justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. Pero ¿cómo lo reitera? Dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y sabes que muchas veces hay algo que tenemos que hacer y que sea un hábito en nuestra vida, ese ejercicio. ¿El ejercicio de qué? De confesar. Señor, contra ti he pecado, para poder vivir una vida de integridad. No puedo vivir en dos reinos. No puedo ser luz y a su vez también tiniebla. No puedo decir algo la cual verdaderamente en integridad no lo soy. Y la vida de este hombre, que si bien es un arrepentimiento, y como muchas veces decimos, arrepentimiento no es lágrima, sino arrepentimiento es, si iba a esta dirección, 180 grados, voy hacia otra dirección. Doy gracias al Señor porque el Señor me dio oportunidades de poder ver vidas restauradas, pastores restaurados, hijos de pastores restaurados, hijos de Dios restaurados, misioneros que han caído y se han levantado y han sido restaurados, porque han querido vivir una vida de integridad y no una vida de suciedad. Porque cuando uno tropieza y cae en el pecado, el asunto no es quedarse ahí, sino poder ¿qué? Levantarse constantemente. Porque la vida cristiana es eso. Es me levanto, ¿sí? Me caigo, me levanto constantemente. Me caigo, me levanto constantemente. Y este hombre
clamando a Dios con un corazón tan arrepentido, le dijo: Señor, contra ti he pecado. Nuestra vida constantemente somos de caer, pero Dios es un Dios de oportunidades, la cual es incansable. Pero como dice Romanos capítulo 6, versículo 1, y nos reiteramos constantemente, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La semana que pasó, ¿cuántas veces he pecado? ¿Le he pedido perdón a Dios? Ya cuando era chico, iba y me confesaba al cura, porque era católico. Pero ahora que vengo al Señor, en cierta manera tengo que ir a Él y tengo que cerrar la puerta de mi pieza, ponerme tal vez de rodillas o sentado y pedirle perdón a Dios y ponerme a cuenta con Él. Porque si yo no lo hago, ¿sabe lo que hace el pecado? Se agrava aún más todavía. Porque cuando yo me atribuyo un pecado y no lo confieso, me atribuyo otro, y ese pecado que era chico se agranda aún más todavía. Por eso la importancia de poder vivir ¿qué? Una vida de integridad. Ahora la segunda que anoto acá es, en primer lugar, el principio de la integridad, pero en segundo lugar, la posición de la integridad. El versículo 8, ahí mismo, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8, vamos nuevamente. Si hay algo que realmente Cristo fue muy sabio cuando predicaba este sermón, una de las cosas realmente es la preocupación más grande del ser humano es el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La posición de la integridad es el corazón. Entregar el corazón a Dios. Si hay algo realmente que muchas veces la integridad es afectada, es porque nuestro corazón no se lo hemos dado a Dios. Cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, le damos a Dios el tesoro más grande que tenemos. Y el tesoro más grande que tenemos es, como dice Proverbios 23, 26, darlo al corazón a Dios. Muchas veces nosotros se lo sacamos de las manos a nuestro corazón, a Dios, diciendo: Señor, yo quiero tomar las decisiones, porque yo manejo bien esas decisiones. Pero al fin y al cabo me sigo golpeando, y no se lo entrego. Pero la posición de integridad es entregarle el corazón a Dios de una forma y de una vez por todas. Pero ¿por qué recurrimos muchas veces a Dios de sacárselo? Porque nosotros con nuestros hechos lo hacemos constantemente y a diario. Ahora, ¿qué significa una posición de integridad de entregar el corazón a Dios? Es darle el control a Dios. Porque nosotros no podemos controlar nuestro corazón. Nosotros no conocemos el corazón. Jeremías 17, ¿no? Ustedes mismos lo conocen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es engañoso. Y el corazón realmente opera y está al epicentro de todas las emociones, todas las decisiones y todas las voluntades. Y el corazón opera todo lo que hay en nuestra vida. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué dice guarda? Como una orden. Porque realmente es el más afectado en todos. En la vida cristiana hay algo que realmente va a ser afectado, que es tu corazón y mi corazón. Aquellos que somos papás, nosotros debemos ser sagaces para con nuestros hijos, cuidar el corazón para con ellos. Obvio que no vamos a estar todo el tiempo 24/7 con ellos, pero sí nosotros debemos cultivar y podemos dar el corazón a Dios, porque el corazón es mío, pero quien lo conoce es Dios. El corazón, si bien es mío, pero el que lo conoce es Dios, constantemente en nuestra vida. Ahora, yo notaba 3 cositas acá. La dolencia del corazón. ¿Cuándo se produce la dolencia del corazón? Cuando pecamos. Cuando pecamos constantemente en nuestra vida. Se conduele el corazón. 2 cosas que nosotros hacemos con el Espíritu Santo. Lo entristecemos y lo apagamos. ¿Alguna vez entristeciste el Espíritu Santo? Muchas veces David rompió el corazón de Dios, sí, cuando pecó. ¿Se dolió a sí mismo? También. ¿Le dolió a los que estaban alrededor? También.
Ahora, la dolencia del corazón en la vida de este hombre, David, sin duda que él se habrá sentido muy entristecido, muy amargado. Qué triste es ver personalmente que destruyen hogares, tan solo por ceder en cuanto a lo que es el pecado. Siempre decimos que el pecado es atractivo, ¿sí? Y lo cometemos y lo hacemos con avidez, y lo hacemos con todos los sentidos bien ejercitados. Pero al fin y al cabo, dolemos el corazón de Dios, nos dolemos a nosotros mismos, dolemos al que están alrededor, y sobre todas las cosas se produce en nuestro corazón un desengaño tremendo. El desengaño en nuestro corazón podemos verlo cuando en nuestra vida hay un abatimiento total. Porque muchas veces nosotros no vivimos tal vez una vida de gozo. Una vida, como quien dice, en vez de vivir una vida feliz, es una vida de infelicidad. Porque el pecado, eso es lo que hace en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Ahora, ahí en Jeremías, si me acompañas con tu Biblia ahí, Jeremías capítulo 17, versículo 14. Jeremías 17, 14 dice la palabra de Dios: cuando mi corazón está dolido, está engañado, el diagnóstico más grande, dice la palabra de Dios, 17, versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nuestro corazón puede que esté roto. Y acá Jeremías, este hombre diciendo, Señor, sáname. Obvio que la sanidad más grande en la vida del creyente es cuando Cristo llega a la vida de uno, porque el diagnóstico de un corazón que está sin Cristo es Jesús, para poder realmente solucionar lo que es la salvación. Pero nuestro corazón, cuanto a lo que es el pecado, muchas veces nuestro corazón está dañado por atribuciones en cuanto a lo que es el pecado. Ahora, fíjense lo que dice Jeremías 24, 7. Jeremías 24, versículo 7. Dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y si me serán por pueblo, y yo lo seré a ellos, porque Dios, dice, por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Si hay realmente que Dios quiere Él es el doctor de nuestra vida. Cuando estamos rotos, cuando estamos quebrados, cuando estamos destruidos por dentro, voy a Dios, al doctor de doctores, que se reivindique mi corazón, que se alinee con Dios. Y como dice el versículo 7, le daré un corazón para que me conozcan, para que vuelva a Dios, para que vuelva a Dios. ¿Alguna vez te viste con un corazón tal vez roto que vos decís, estoy destruido por dentro? Ya no sé qué hacer. La vida cristiana me cuesta un montonazo. Me cuesta leer, me cuesta orar. Bueno, mayormente una persona que le cuestan muchas cosas, una pregunta que uno tiene que ir siempre es al corazón de la persona. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es la pregunta más incómoda que uno puede recibir como hijo de Dios. Y ahí radica todo, porque los problemas se agravan cuando pierdo la esencia de la comunión con Dios. Pero Dios quiere que yo, ¿qué? Realmente vaya a Dios. Ahora, ¿se acuerdan Nicodemo? Una persona quebrada. Una persona realmente que le seguía a Dios de lejos. Una persona que lo que Dios más quiere es que nosotros disfrutemos un Dios que cercano. Un Dios realmente no lejano, sino un Dios que, un Dios cercano. Ahora, y la última, la promesa de la integridad. El versículo 8 dice, verán a Dios. ¿Cómo uno va a ver a Dios cuando tal vez el corazón de uno está lejos? ¿Cómo uno va a ver a Dios cuando en el corazón de uno hay pecado? ¿Cómo uno va a ver a Dios? Uno va a ver a Dios cuando no vive una vida de integridad? ¿Cómo uno va a ver a Dios cuando hay oscuridad? Bueno, hay un versículo ahí en 2 Corintios, capítulo 4. Me acompaña con tu Biblia, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezcan la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno, si bien este versículo habla en cuanto al enceguecido
una persona ciega, una persona incrédula, pero muchas veces como hijo de Dios, para poder ver a Dios, el obrar de Dios, los propósitos de Dios, los milagros de Dios, en las circunstancias, cuando uno está ciego, cuando uno está de no ver nada, la circunstancia, en vez de agradecer a Dios por esa circunstancia, viene la queja, viene tal vez el cuestionamiento, la murmuración, la ingratitud. ¿Por qué? Porque no vemos como Dios ve. Pero cuando uno ve a Dios en las circunstancias, ¿alguna vez viste a Dios en las circunstancias? Hay un ejemplo tremendo ahí en Hebreos. Hebreos. Me encanta el énfasis que Dios da, Cristo da en esta predicación en cuanto a lo que es la vista. Pero en Hebreos 11, versículo 27, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo, dice, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez la palabra ver, viendo al invisible. Nosotros seguimos a un Dios que tal vez de una forma figurada o tangible uno no la ve. Pero bueno, Dios se revela, como muchas veces decimos, a través de su creación, pero a través de su palabra, de una forma tangible, a través de hombres y mujeres de Dios, pero a través de las circunstancias. Moisés era un hombre que seguía a un Dios que, si bien tal vez dice como viendo ¿qué? Al invisible. La circunstancia. Dios se revela a través de su naturaleza. Dios se revela a través de las familias. Cuando ves tus familiares que reciben a Cristo, son transformadas y vos las ves con tus propios ojos, de decir que Dios transformó la vida de mi familia. Ahora, qué tremendo es poder ver la promesa de la integridad. Dios te da la oportunidad, te promete la oportunidad de ¿qué? De ver con tus ojos a Dios, viendo el poder transformador de tu hermano y tu hermana en la fe, cómo Dios se glorifica, cómo discipula a otra persona, cómo predica el evangelio a otras personas, cómo de testimonio a otras personas, cómo de influencia a otras personas. Y Dios me da la oportunidad de poder ver ¿qué? Vidas transformadas. Ahora, ¿Dios me da esa oportunidad y te da la oportunidad? Sí, me la da. Dios quiere evidenciarte en tu vida y en mi vida. Pero si me alejo de Dios, me separo de Dios, postergo a Dios, eludo sus propósitos, obvio que yo no voy a ver a Dios. Y no voy a gustar una vida ¿qué? Una vida de integridad. Una vida de integridad es una decisión de todos los días. No tan solo cuando tomé decisión por Cristo, sino de todos los días. Un principio en la vida de integridad, una vida limpia. Dios quiere ¿qué? Santidad. Otra de las cosas que notaba es la posición de una vida de integridad es un cambio interno en el corazón de uno que se evidencia hacia afuera. Y una vida de integridad es una vida, ¿sí? Una vida que Dios promete que a través de su palabra nosotros poder verla. Ver una obra maravillosa en tu vida porque sos la gracia de Dios para Dios. Porque transformó tu vida y transformó mi vida y sigue transformando en un montón de errores. Pero créanme, hermanos, que realmente la gente va a ver a Dios a través de una vida de integridad. Cuando realmente me pongo en serio, decir realmente quiero vivir una vida distinta. La integridad será para algunas personas la refrescante bebida tentadora en medio de un mundo secular, en un desierto de falsedad. Otra cosa realmente que veía acá en cuanto a este libro que habla en cuanto a lo que es una vida de integridad, ser íntegro puede costarle a usted la pérdida tal vez de una relación. Ser íntegro puede costar la pérdida de un trabajo que de repente, ¿por qué tengo que mentir? Y bueno, si tengo que mentir para poder conservar un trabajo, pero al fin y al cabo estás perdiendo ¿qué? Tu integridad. Nunca pierdas tu integridad tan solo por el dinero. No mientas, ¿no es cierto? Y no tengas en poco tu integridad, tal vez por mentir y tal vez buscar una posición laboral. No te mientas a vos misma y a mí mismo, ¿no es cierto? Una vida de integridad donde se ve afectada tal vez tu vida de santidad. Este mundo quiere que vos mientas y que yo mienta. Este mundo quiere que vos vivas una vida no de integridad, sino una vida de falsedad. Este mundo
te va a dar un montón de dinero, te va a dar un trabajo, te va a dar todo lo material, pero hay algo realmente que te va a pedir. ¿Sí? Te va a dar, pero lo que te va a pedir es tu integridad, que niegues a Dios, que eludas el propósito de Dios, que tengas en poco su palabra y que el plan que Dios tenía para tu vida no se concrete. Oramos, vamos a ponernos de pie, agradeciendo a Dios por su palabra. Y sepan que, como dice el versículo de Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si hay algo que quiere Dios, es limpieza. Para conmigo en forma personal, para nivel iglesia, a nivel eclesiástico, pero también para un mundo que necesita del Señor. Sepan que vivimos en un mundo que es falso. Y en medio de todo vivís vos y yo. Para que podamos, ¿qué? Para que vivamos una vida de mentira, para que podamos una vida de falsedad. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Es lo que Dios quiere? No, eso es lo que no quiere Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias a Dios por llegar.